Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. Así que dilo. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Dilo. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. En el tabernáculo había una cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios. Pero cuando Jesús murió, esa cortina se rompió para que todos tuviésemos libre acceso a su presencia, para decirle gracias. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh,
gracias. Encontré la vida en ti. Gracias, Señor. Aleluya. ¡Oh, aleluya! Nos gozamos, Señor, en tu presencia, porque el Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso hoy te adoramos, Señor, con el gozo en nuestro corazón, porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto Como de díselo, todo mi mis ser. labios te alabarán, solo a ti. Mis labios te alabarán, Solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Vamos. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré. Vamos los hombres Me conmigo. alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi Mis ser. labios te alabarán, solo a Mis ti. labios te alabarán, Con júbilo. solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Vamos una vez más. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi Oh, corazón. yo te bendeciré, me alegraré. Yo te bendeciré, Gózate. me alegraré. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Labios te alabarán, solo a ti. Mis labios te alabarán, Díselo con gozo. solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte. En todo tiempo yo En ti me gozaré. En ti me gozaré. Dilo. En ti me gozaré. ¡Aleluya! Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste
Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres grande, no hay nadie como tú, Señor. Precioso Rey, digno, digno, digno. Mis amados hermanos, Iglesia del Señor Jesucristo y amigos que en esta hora se conectan por medio de este canal virtual, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu esté con todos ustedes. Amén. Abrazo fraterno en la distancia, deseándoles ricas bendiciones. Hoy, como es habitual, una poderosa palabra del Señor, una seguidilla de mensajes que comenzamos el domingo inmediatamente anterior acerca de esto dice el Espíritu. Pero quiero invitarles a que me acompañe en el capítulo 2 del versículo 10. Dice la palabra del Señor así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Les invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro y a levantar conmigo una oración, un clamor de la dirección del Espíritu Santo para esta poderosa palabra del Señor. Señor, gracias por la maravillosa experiencia, el milagro de la vida, Señor. Hoy es un día donde tú te quieres glorificar, Señor. Recordamos aquel día, el primer día de la semana, el domingo, en que tú te levantaste con poder de entre los muertos, victorioso, derrotando, Señor, la muerte, el pecado y al autor de él, Satanás. Tú eres el vencedor y a ti clamamos, Señor, en este día para que llenes de victoria a tu iglesia donde quiera que se reúne, en cualquier rincón del planeta. Señor Dios, sea tu Espíritu Santo, Señor, enviando, Señor Dios, la comunión a través de la palabra. Señor, oramos a favor, Señor, de esta pandemia, por la sanidad conforme a tu voluntad, Señor. Hoy estamos invocando tu nombre, oh Dios mío, en favor de aquellos, Señor, que han sufrido la tormenta, Señor, de este huracán, de este perverso, por decirlo así, Señor Dios, instrumento de la naturaleza, Iota. Señor, ha acabado, Señor, con buena parte de Providencia, ha afectado a San Andrés y a la isla de Catalina, Señor, y también muchas regiones de Colombia, Cúcuta, Señor Dios, de Abeiba, Urabá, Señor Dios de la gloria, muchos lugares del interior, Señor Dios. Tu promesa se está cumpliendo, pero oramos en favor de las personas que han quedado damnificadas y otras que han perdido seres queridos, no solamente por el COVID-19, sino por esta tragedia, Señor Dios, por esta ola invernal de esta situación, Señor Dios, que afecta a todo Colombia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, usa mi vida y que esta palabra sea para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El tema de los sueños y proyectos ya elaborados por las personas requiere de algunos factores importantes para poderlos hacer efectivos. Enumeremos algunos. Primero, tiempo a invertir.
Otro elemento, estudio de factibilidades. Y uno más, fecha de comienzo y tiempo de culminación. Uno de los sueños y proyectos de toda persona tiene que ver con su futuro profesional, y oiga bien esto, y el formar una familia. Para todo ello, además del recurso económico, un elemento indispensable para poder poner a rodar estos objetivos tiene que ver con una firme determinación para lograrlo. Hoy, en esta serie de mensajes y el segundo que entregamos hoy, que está en el libro de Apocalipsis, quiero comentarles lo que dice el Señor. Esto dice el Espíritu con firme convicción. Se refiere a la iglesia, a usted que está escuchando este mensaje. Se refiere a las personas que apenas están empezando a conocer los tiempos de la palabra del Señor, los tiempos apocalípticos. Con firme convicción reúne dos aspectos fundamentales que están en los versículos, óigame bien, del versículo 8 al 11. Y hay un primer aspecto que quiero tratar. Aunque te vean en pobreza, Él es tu riqueza. Lea conmigo versículo 8 y versículo 9. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como lo fue en la carta anterior, que fue enviada a la iglesia de Éfeso y que tratamos con mucha altura y con mucha convicción, esta carta enviada al pastor de la iglesia en Esmirna tiene unas connotaciones muy importantes, y en obediencia al apóstol Juan se la envía al pastor de esa locación, de esa localidad. ¿Qué tiene el mensaje? El mensaje va precedido con una poderosa voz de aliento de parte del Señor Jesucristo, para que juntamente Él, como director de la iglesia, como el líder espiritual del rebaño, y la iglesia misma pudieran recibir, óigame bien esto, con toda convicción, lo que de su corazón y sabiduría debían recibir con toda solicitud en medio de una manifiesta persecución contra los cristianos. ¿Sabe qué expresa esa carta? Dice la palabra del Señor: el primero y el último que fue muerto y volvió a vivir, dice estas cosas. Usted lo puede encontrar, que de la misma manera que se refiere en el capítulo 1, en la parte B, es la misma forma en que se dirige en este capítulo 2. Con esta declaración, ¿sabe qué hace el Señor Jesucristo, mis amados? Les está afirmando no solamente al pastor, que es el transmisor de la palabra, sino a la iglesia, que es la receptora de la misma, que el Señor estuvo muerto y que volvió a vivir, y que les afirma lo que del Señor ya conocían, ya habían oído, y les relata el mismo Juan cuando les dice lo que les acabo de citar. En el principio el verbo, óigame bien, era, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas, dice la palabra, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto nos está mostrando cosas importantes, pero cuando se refiere al término y el último, les está diciendo, como también a usted y a mí, a la iglesia y al amigo que se acerca hoy, que en el Señor Jesucristo todo está bajo control. Se lo repito, todo lo que está pasando hoy está bajo control, y por consiguiente, que así
como creador de todas las cosas, el Señor Jesucristo también tiene la potestad de dar por finalizadas las cosas que nos están afectando, inclusive el mundo que próximamente desaparecerá, porque es una profecía dada por el Señor Jesucristo. Pues el Señor, óigame bien, es el que gobierna todas las cosas. Él es Señor de todo. También esta carta alude de parte del Señor Jesucristo algo muy importante. Dice, fue muerto y volvió a vivir. Para referirse a qué? A un sacrificio que es sobrenatural, su propio sacrificio en la cruz del Calvario, y también a lo otro, a su resurrección con poder de entre los muertos. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. El que vive estuvo muerto, pero resucitó para darnos la victoria a usted y a mí cuando decidimos rendirle la vida a nuestro Señor Jesucristo. Sin esta poderosa palabra, mis amados, óigame bien, esta poderosa palabra, esta poderosa verdad, no hubiese ese pastor ni la iglesia recibido con firmeza y en esperanza lo que necesitaban y debían oír, como usted y yo en esta hora. Y qué mejor comienzo, óigame bien, que no tuviesen ninguna corrección. Se lo estoy repitiendo, es una de las dos iglesias que no ha tenido ninguna corrección, sino palabra de aliento. Óigame, por ser un pastor y una iglesia ejemplo de fidelidad en medio de la persecución y el sufrimiento que produce tal hecho. ¿Te parece maravillosa esta palabra? Porque hay iglesias en el tiempo de hoy que, como la iglesia en tiempo pasado, la iglesia de Esmirna, no recibirán ninguna corrección, porque el pastor está alineado conforme a los planes que el Espíritu Santo está dando. Y también la misma iglesia está marchando conforme a los planes que Dios está dando a través del Espíritu Santo en su pastor. Quiero decirle que Filadelfia es una de las iglesias que hablaremos próximamente y que encontramos nosotros con una gran bendición. Usted y yo lo veremos más adelante. Esmirna era una ciudad fiel a Roma, una ciudad que siempre se sujetó, y más adelante miraremos las cosas. Así que no es nada extraño que el Señor hable más adelante de una propuesta a el pastor de la iglesia, pero también a la iglesia misma en cuanto a ser fiel. La fidelidad es muy importante. Pero ¿cuáles cosas debía escuchar de parte de Jesús en la pluma de Juan y a través de los labios del pastor, la iglesia de Esmirna? ¿Qué cosas necesitamos oír en este tiempo, usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo? 3 son las verdades en las cuales deben afianzar su fe en Él, no solamente en su tiempo la iglesia, sino también en este tiempo nosotros como la iglesia del Señor. Lo primero, que su Señor, hablo de Jesucristo, conoce su trabajo como pastor y el de su rebaño. ¿Sabe? Pues en la vida como creyentes debemos anhelar, trabajar para el Señor. Debemos siempre nosotros trabajar para el Señor, pero sin que el arduo trabajo, ¿se acuerdan lo que hablamos hace 8 días de la iglesia de Éfeso? Eran una iglesia con un arduo trabajo que no quite el primer amor. Esto lo desea el Señor, trabajar con un trabajo que agrade al Señor, que no socave, óigame bien, el amor que le debemos al Señor. Es muy importante servirle al dueño de la obra, pero es más indispensable, lo estoy recalcando hoy, amarle a Él sin menoscabo alguno de la obra ni del amor al Señor. Número 2, esta carta dice que no ignora el sufrimiento que están viviendo por causa del testimonio mostrado en medio de abierta persecución. Tanto Esmirna y Éfeso, como ciudades importantes en su época,
se habían convertido en importantes centros del culto imperial en Asia Menor. Y es en el año 26 después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, que se había levantado en Esmirna un templo en honor de este emperador. Y una vez, óigame bien, en el año, todo ciudadano, óiganme, debía rendirle culto al emperador, excepto ¿quién? Los judíos. Recuerde que los judíos gozaban de un aprecio especial y se les respetaba su forma de gobernar la parte espiritual. Tenían obligatoriamente aquellos que rendían culto al emperador que reconocer de manera pública que César era el Señor, algo que los cristianos se oponían, dado que ellos solo confesaban que Jesús es el Señor. Es lo que usted y yo tenemos que confesar en estos tiempos, a pesar de las dificultades que se presenten, a pesar de lo duro que estamos viviendo por causa de la pandemia. Hoy mucha gente quisiera rendirse a las personas que gobiernan, a los reyes, a los presidentes, a los emperadores, a los gobernadores, a los alcaldes, aquellos que mueven las masas solamente por poner la mirada en ellos para obtener un trozo de pan. Quiero recordarle que así como la iglesia de aquel tiempo, en medio de la persecución, solamente declararon en medio de la tristeza y del martirio, en medio de la pobreza, que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como lo dijimos entonces, los judíos estaban exentos de dicha adoración, pues Roma había tolerado que fueran monoteístas. ¿Qué significa esto? Adoración a un solo Dios. Y durante todo el tiempo el cristianismo fue considerado también por los romanos, por esas autoridades, como parte del judaísmo, por lo cual también se les excluyó de la adoración imperial por un tiempo. Pero ante esta exclusión, ante este privilegio que gozaban, los judíos se dieron a la tarea, oigan bien, de buscar su exclusión de tal privilegio, por cuanto se ajustaban, óigame bien, solamente a la fe en Jesucristo y no a la fe de la ley, a lo primordial que ellos estaban predicando. Consideraban que el que estuviese por encima de la fe en Cristo, por encima de la fe, más bien en la ley mosaica, no eran dignos, y se dieron a la tarea de hacerle la guerra. Recordemos que en el relato de todo el libro de los Hechos, los cristianos sufrieron el rigor de la persecución de los judíos, no solamente en las sinagogas, sino también fuera de las sinagogas. Número 3, esta carta contemplaba en voz de aliento que su pobreza en manera alguna, lo dice el Señor, empañaba la riqueza espiritual que ellos proyectaban. Sí, en verdad, era gente humilde, gente de extracción económica de mucha penuria, pero el Señor les estaba rescatando su riqueza espiritual. Debemos tener presente usted y yo que, como dato importante, que en esta brecha que hay entre ricos y pobres, los pobres, dijo el Señor, siempre los vamos a tener entre nosotros. Esmirna, como una ciudad próspera, gozaba de ser una ciudad muy rica, y quizá por esta situación de la brecha entre ricos y pobres, las personas que generalmente abarcaban la fe en nuestro Señor Jesucristo eran de humilde condición, y por eso se consideraban pobres en medio de estas prósperas sociedades de su tiempo. Es ahí cuando el Señor les asegura que cuando su condición económica está en extrema promesa, Él les dice: y tu pobreza, pero también conoce que sus bondades espirituales, que están siempre robustecidas, están por encima de toda pobreza. Entonces, aclaremos algo: el contexto en que se recibe esta alentadora palabra, en el fulgurante brillo de la riqueza de Esmirna, hay un contraste entre la pobreza de esta iglesia y la riqueza de aquellas naciones, donde Cristo les dice: pero tú eres
rico, se refiere al pastor, se refiere a la iglesia del Señor en su tiempo, asegurándoles algo a ellos como también a nosotros hoy, que la vida cristiana, mis amados, no descansa en las riquezas materiales, sino que el Señor nos manda a descansar en las riquezas espirituales, aunque Él no ignora nuestras necesidades. Exclusivamente debemos reposar en la persona del Señor Jesucristo como fuente de toda riqueza a todo nivel. La iglesia de Esmirna, quiero comentarles esto, era externamente pobre, como les he comunicado. Era una iglesia blasfemada por los judíos, pero aún así dice el Señor Jesucristo a través de esta palabra que de su interior brotaba una riqueza testimonial del fino oro espiritual que solo una fe de sólidos quilates en su Señor Jesús ellos tenían frente a la adversidad, y que solo el Señor sabía valorar. Tengamos eso muy pero muy presente. Además de las falencias, las carencias y la persecución que había sufrido la iglesia de Esmirna de parte de los romanos, se sumaban las blasfemias de parte de los mismos judíos, quienes, celosos de su propia ley, no dejaban de hostigarles, acusándoles ante las autoridades romanas y también las autoridades del concilio que ellos representaban, porque seguían la fe del Mesías, y esa soberbia que ellos tenían, rechazaban al Señor Jesucristo, y todos sabemos que por esa causa fue llevado a morir en la cruz del Calvario. ¿Qué decían los judíos entonces? Ellos decían ser judíos, pero ¿qué dice el Señor de esa iglesia que la conformaban algunos judíos? Él dice, no lo son. Los judíos que dicen ser verdaderos como tales esperan al Mesías hoy prometido como en aquel tiempo, pero son hallados falsos al despreciar y perseguir a los que por fe ya le han recibido y esperan ser arrebatados por Él, porque esta palabra se va a cumplir para morar con el Señor en el cielo. Bendito y glorioso es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A estos judíos, como a algunas personas en el día de hoy, personas religiosas que se ensañan en afligir al pueblo cristiano y a la vez creen adorar a Dios, esta actitud es considerada por Jesús como una adoración satánica nacida en la sinagoga de su malvado corazón. Eso es lo que el Señor está diciendo en esta palabra, en los versículos 8 y 9 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, animando a la iglesia de ese tiempo y animando a la iglesia de este tiempo. Algunos se levantarán en contra de los que profesan una fidelidad al Señor, aún en la escasez, aún en la persecución, pero el defensor de esa iglesia se llama Jesucristo de Nazaret. No se hace difícil, hermanos míos, seguir a Cristo cuando todo parece ir bien. No, todo parece que es fácil seguir al Señor cuando usted y yo no tenemos ninguna dificultad, pero cuán difícil se hace servirle fielmente y seguirle en medio de una constante angustia, una presión provocada por grandes tribulaciones, como por ejemplo en medio de la persecución y las calumnias. Hoy la iglesia de Cristo es perseguida, óigame bien, en algunos asuntos y en algunos lugares quizá también con la muerte, pero la persecución se da a todo nivel. La pregunta es, ¿usted es capaz de seguir al Señor en medio de la tribulación como lo vivió aquellas personas? No es fácil, pero tampoco imposible de que lo podamos lograr. Cuán grande consuelo, mis amados, es saber que el Señor conoce bien nuestros sufrimientos como miembros de la iglesia del Señor, como también conoce la fidelidad a Él, el medio de todo sufrimiento. Cristo es quien te respalda, es quien respalda a los que son suyos. Y Dios está llamando hoy un ejército de fieles de su comunidad llamada iglesia, y se acerca
a nosotros con palabras de poderoso aliento en los tortuosos momentos que podamos padecer. Hay momentos muy difíciles, como la pérdida de un ser querido, como el cáncer en el mismo creyente, la enfermedad que puede llevar a la misma muerte, o las separaciones y las circunstancias adversas que se dan entre familias, los señalamientos, la segregación social. Pero Dios nos manda a ser fuertes como la iglesia de Esmirna. Por eso tiene una relevancia importante para nosotros hoy, que miremos la palabra que tiene aplicación en todo contexto, y cuanto más hoy, donde hay una incertidumbre. Todos se preguntan si este mundo desaparece. Ya está próximo a terminar cuando el Señor dé la orden. Por eso la palabra nos llama a mirarle, a poner la mirada en Él solamente. No a mirar a ningún miembro que tenga dinero, no mirar a ninguna persona que gobierne. Solamente la mirada puesta en Jesús, como dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este es el grande consuelo, que Cristo nos respalda en los tortuosos momentos. Así como conocía de la natural pobreza de la iglesia de Esmirna, hablo de Cristo, también el Señor conocía, como conoce los de su iglesia hoy, su sobrenatural espiritual riqueza. Es verdad que nos hacen falta las cosas materiales, pero al fin de cuentas, el tesoro que tenemos que hacer ahora, mientras vivamos en esta tierra, mientras nos dé licencia el Señor de permanecer, es hacer tesoros en el reino de Dios. Cristo no solo conoce bien la bondad de los suyos, de ti, de mí, de la iglesia fiel en este tiempo, sino también la maldad de sus enemigos, de aquellos que se oponen al cristianismo. Termino este primer aspecto diciéndote lo siguiente: si las críticas te apalean, deja que te resbalen, pues Él es quien te aprueba. Esto dice el Espíritu con firme convicción frente a toda tribulación. Dice: hay que sacar un tiempo lleno de valor. Repito, frente a toda tribulación, en todo tiempo valor. Esto te dice el Espíritu con firme convicción. Versículos 10 y 11: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Dice el Señor: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sigamos hablando de Esmirna, porque al fin de cuentas Esmirna fue una ciudad, pero también fue una carta escrita a la iglesia que estaba en Esmirna. Hablemos de Esmirna. Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso, donde hubo una iglesia también. Era llamada Puerto de Asia. ¿Sabe por qué? Porque tenía un puerto excelente sobre el mar Egeo. De eso dimos cuenta la semana inmediatamente anterior. Como ya hemos comentado entonces, la iglesia cristiana se hallaba ante dos enemigos. Por un lado, los judíos enemigos de los cristianos, y también por una población gentil, no judía, pero una población leal a Roma, leal a las exigencias de adorar al emperador. Esos dos factores se convierten en una perturbación abierta contra la iglesia del Señor en ese tiempo, y hoy todavía se da este tipo de manifestaciones. De esta manera, quiero decirle que los fieles de ese tiempo se veían en medio de dos fuerzas enemigas. ¿Sabe cuál era el arma de ellos? El arma para luchar, para resistir los ataques, se fundamentaba solo en el arma de su fe, óigame, en Cristo Jesús. Es la fe, como lo dice el mismo Juan, la fe que vence el mundo.
es con la fe que nosotros podemos salir victoriosos. Alguien podrá estar pensando: ay, cómo lo ve de fácil ese pastor que nos está predicando hoy. Pues déjeme decirle, la palabra nos dice que las cosas son imposibles si nosotros no tenemos una fe en Cristo Jesús, que nos da la mano para ayudarnos a ser más que victoriosos. El que tiene con convicción firme que Jesucristo es su ayudador, que el que venció en la cruz de Calvario es su Salvador, que el que venció en la cruz de Calvario es su Creador, que el que venció en la cruz de Calvario, óigame bien, es el que hizo el universo, el que hizo el cielo y las estrellas, el sol, la luna, el mar y todas las cosas que hay en él. Entonces tiene una convicción de que nada podrá sucederle, porque al fin de cuentas, quienes existimos somos la obra maestra del Señor. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. O sea que cuando termina la creación, ¿sabe cuál es la mejor expresión? Cuando ve que el hombre, al que crea imagen y semejanza, le puede validar, dándole la gloria de todo lo creado en esta tierra que hoy contemplan nuestros ojos. La ciudad de Esmirna, ¿sabe? Cuyo nombre significa mirra. Grábese bien. ¿Qué dije yo? Esmirna significa ¿qué? Diga conmigo, mirra. Esta palabrita nos llama la atención. Mirra, palabra clave, que del griego se llama mirra. Se acentúa muy bien en esta palabra. Mirra se adecua muy bien con lo que se dice en esta escritura acerca de esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque mirra es un símbolo, grábeselo, de sufrimiento y de muerte. Mirra. Y te lo voy a explicar por qué. Recordemos que la mirra formaba parte de los elementos del perfume, de la unción sagrada que todo sacerdote presentaba en el tabernáculo, cuya demanda la exigía Dios en el Antiguo Testamento, como lo cita la palabra de la siguiente manera: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas. Y oiga lo que dice: de mirra excelente. ¿Cómo debía ser la unción? Con elementos importantes de mirra excelente. Repita conmigo: mirra excelente. 500 ciclos, un peso exclusivo en su época, y de canela aromática la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250, y empieza a enumerar el Señor un montón de elementos que debe conformar, óiganme, lo que es la unción, el perfume de la unción para agradar al Señor, porque Él mismo creó todo esto. El elemento de la mirra que le estoy hablando, y quiero volvértelo a recordar, y es que estos elementos son símbolo, hablo de la mirra, de sufrimientos y de muerte. La iglesia de Esmirna estaba pasando por sufrimientos, por persecución que llevaban al martirio. Sigo hablando de este elemento. Este elemento de la mirra es narrado en el Nuevo Testamento como uno de los regalos ofrecidos al recién nacido Jesús. Recordamos eso, ¿verdad? Y habla de quienes le visitaron. Dice la Biblia que 3 personajes, dicen que eran unos magos, personas que contemplaban las estrellas y, guiados por la estrella que el Señor les mostró, se aparecieron allí donde el niño Jesús estaba siendo tratado por sus padres, siendo cuidado por ellos. ¿Qué entregaron ellos en esa visita? Entregaron, óigame bien, incienso. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted encuentra que el incienso simboliza la oración de los santos, ¿verdad? Nunca se nos va a olvidar eso. También hicieron entrega de oro. Este oro simboliza, representa la realeza del Señor Jesús. Recordemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la mirra, eso que donaron ellos también. Algunos comentaristas, y permítanos adecuarlo aquí para hacer aplicaciones, ven en esta especia aromática a un Jesús, a un siervo sufriente, y usted y yo sabemos que Él sufrió. Recordemos algo importante, que es en la cruz
óiganme, donde le fue ofrecido al Señor una mezcla entre vino y mirra en el extintor de su muerte. Estaba agonizando el Señor. Él dijo: tengo sed. Y entonces estas personas, los soldados, le acercaron un brebaje combinado entre vino y mirra. Pero el Señor, dice la palabra, lo rechazó. Lo rechazó porque esta composición posee propiedades anestésicas. O sea que la mirra es un anestésico. Y el Señor quería vivir los sufrimientos a los cuales vino a padecer por usted y por mí. Por eso en estos momentos tenemos que aterrizar espiritualmente. Por eso en estos momentos nos es necesario entender que el Señor rechazó todo aquello que podía aliviarle el sufrimiento solo para pagar un precio, para enseñarnos a padecer con su ayuda. No hay mejor anestésico para nuestra vida que la sangre de Cristo, que el poder de su muerte y resurrección, que de su poderosa palabra y la ayuda del Espíritu Santo. Él rechazó la mirra. Estamos entendiendo entonces por qué Esmirna significa mirra, una iglesia sufriente, una iglesia, óigame bien, perseguida con martirio. Él quiso morir como estaba destinado en la Sagrada Escritura. Volvamos entonces al culto que le daban al emperador. Volvamos entonces a la floreciente posición que tenía Esmirna como ciudad, una posición como puerto ante el mundo de aquella época. ¿Sabe? Esta ciudad mantenía, permítame decirlo así, son mis propias palabras, es algo que quiero que vamos entendiendo por el Espíritu Santo. Es una palabra que nos cabe en este tiempo. Mantenía, óigame bien, como puerto principal en Asia. Era una ciudad rica, próspera. Anestesiado mantenía a la gente, a quienes se rendían en considerar la figura del emperador como señor, al igual que los mantenía anestesiados porque había progreso con el esplendor de las riquezas. La iglesia de Esmirna, nos dice la palabra, que en breve sería probada fuertemente por parte del Señor a través de los enemigos. Pero Jesús les da una voz de aliento para que ningún motivo, ni ellos en su tiempo, ni nosotros hoy, tengamos temor alguno por lo que ellos padecieron y estamos a punto de padecer nosotros. Y hoy un padecimiento es la pandemia, es esta amenaza del COVID-19. Son las enfermedades, cualquiera se aparezcan en cualquier momento. Son las aflicciones que padecemos como creyentes y que no podemos escapar a ellas, porque el Señor tiene un plan con cada sufrimiento, con cada prueba, con cada enfermedad, con cada dificultad. Le recuerda el Señor que aunque la persecución de parte de las autoridades romanas, las mismas intrigas y blasfemias de los que decían ser judíos, y vuelvo a repetir, y no lo eran, sino que eran conspiradores en contra de la fe de la iglesia de ese tiempo, y el enviar a alguno de ellos a la cárcel, porque así lo dijo el Señor, esas actitudes no eran otra cosa que obra de Satanás, como así lo expresa el Señor. Él les dijo a la iglesia en ese tiempo: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. El versículo 10, ya lo leímos, la primera parte dice eso, pero previa a esta declaración, Jesús les anima para que el temor a la muerte, porque a veces nos embarga el temor a la muerte, sabiendo inclusive hacia dónde va nuestra vida si morimos en perfecta comunión con el Señor, aunque muchos serían martirizados porque la palabra se cumple. Él les anima para que nunca renuncien a la fe con la que han venido venciendo en medio de las tribulaciones. Esa fe la cual ya les había reconocido el Señor, como lo dijimos anteriormente, sino que les lleve a ser fieles a ellos en su tiempo y a nosotros hoy en este tiempo. Incluso les dijo a ellos como a nosotros hoy:
a morir en medio de tal persecución, porque para tal valentía, una promesa muy segura, dice la Biblia, les aseguró el Señor. Y quiero que usted y yo nos apersonemos de esa promesa. Él les dijo: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Quiero detenerme 2 minutos en este punto. ¿Sabe? Así como Atenas participaban de los Juegos Olímpicos, porque de ahí nacen todos los Juegos Olímpicos hoy, al ganador, ante grande nube de testigos, lo coronaban con alguna corona hecha de olivos. En Esmirna se coronaba a los campeones con coronas llenas de flores y de olores especiales. Esmirna también es ciudad fiel a las autoridades romanas. ¿Por qué el Señor está diciendo sé fiel hasta la muerte? Cuando morimos en Cristo somos campeones olímpicos sobrenaturales, porque el Señor nos da la victoria. No es una corona como aquellos competidores del tiempo y los de hoy. No es ningún trofeo parecido al de este mundo. Es la corona de la vida eterna. Aunque muramos en medio de la persecución, aunque Dios no lo permita hoy, muramos en medio de la pandemia del COVID-19, ¿sabe? Nuestra corona de vida está asegurada, la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte, amada iglesia, hermano mío, y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra en el versículo 10, la parte B. Esta palabra que estamos compartiendo en esta hora nos queda al dedillo como creyentes de la iglesia de Cristo, en donde el COVID-19 tan famoso, se ha vuelto más famoso el COVID-19 que el mismo Señor Jesucristo, ha generado una pandemia mundial, y donde, como lo dije ahora, la amenaza de tal virus no solo ataca a las personas no creyentes, sino que también procura tu muerte, hermano mío. Como miembro de la iglesia de Cristo, procura la muerte de todos los cristianos. Esta pandemia parece una persecución contra toda vida humana. Estos son los anuncios de principios de dolores que habla el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, para citar uno de los evangelios. Él lo profetizó y nos insta hoy a estar preparados para eventos todavía más peligrosos, porque vienen más cosas. Recuerde, nunca se había presentado una tempestad, una tormenta de las características que vivimos hasta el día de ayer, donde fue devastadora en estos lugares, donde nuestros queridos compatriotas de San Andrés, de Providencia, de Catalina, de Cúcuta, de Dabeiba, de Urabá y de muchas partes, inclusive Medellín, ha arrasado con vidas humanas, con los bienes materiales. Son tiempos donde Dios está probando que Él es el Señor, que Él es el Creador, que Él mueve lo que tiene que mover para mover nuestros corazones hacia Él, para que seamos fieles a partir de hoy hasta la muerte. No dice que tenemos que ser martirizados. No se refiere solamente al martirio, se refiere a la fidelidad hasta la muerte. En todo momento, si has pecado, hemos pecado, porque el que diga que no ha pecado hace a Dios mentiroso. Así que si hemos pecado y nos arrepentimos y morimos hoy por un infarto, morimos hoy por cualquier problema que el Señor quiera presentar diferente a los fenómenos y los eventos que están sucediendo, te daré la corona de la vida. Es lo que nos dice la palabra. Yo me animo con la palabra y le pido a Dios que perdone todas mis faltas. Él y yo sabemos de las cosas que estamos viviendo. Él y tú saben las cosas que estás viviendo y que debes de entregar al Señor. Hay una promesa segura en el Señor, que si somos fieles hasta la muerte, tendremos como corona la vida eterna. Escúchenme, estos anuncios que les acabo de decir nos animan a prepararnos para todas las cosas peores que han de venir y que seguirán a este grande flagelo
que le pedimos a Dios que próximamente termine. Dirá usted: uy, qué palabra de ánimo me da el pastor, con ganas de que se acabe esta pandemia. Y antes nos dice que vienen cosas más complicadas. Déjame decirte, la palabra profética más segura es la que predicamos nosotros conforme a lo que Cristo demanda. Cristo dijo: principio de dolores. Vamos a partir de cero hoy y digamos que este es el nivel 1 de las cosas difíciles que han de suceder. No te estoy desanimando, por el contrario, te estoy sembrando la fe, fidelidad en medio de lo que está por suceder también, hasta la muerte, en medio de la prueba que no tiene que ver con pandemia, que no tiene que ver con terremotos tampoco. Hay terremotos espirituales, familiares, hay terremotos económicos, hay terremotos, óigame bien, de desagrado hacia nosotros por ser creyentes. Sopórtalo hasta la muerte. Y dice el Señor, esto dice el Espíritu, y yo te daré la corona de la vida. Bendito y alabado el Señor. La voz del Espíritu Santo nos está hablando en esta hora. Nosotros como creyentes debemos estar en alerta naranja, porque hay una alerta roja donde ya nada hay que hacer. Alertas espiritualmente, con las lámparas de nuestra alma bien encendidas, con el combustible del aceite precioso del Espíritu Santo, quien nos enseñará a ser entendidos en los tiempos proféticos de los cuales nos demanda Cristo. El Espíritu Santo abre nuestra mente, abre las expectativas. No nos habla por parábolas, nos habla dándonos entendimiento. Las parábolas es para los que rechazan a Cristo. El entendimiento de las cosas que están por suceder son para usted, iglesia, para usted, amigo, que se va a convertir en el día de hoy en un miembro de la iglesia. Son para nosotros y para todo aquel, para cuanto el Señor llamare. Bendito y alabado sea el Señor. Que no les pase como aquellas vírgenes insensatas que se pegaron al aceite, a la unción de los demás, por no estar preparados. Que no nos diga el Señor: no los conozco. Es hora de que el Señor conozca quiénes son suyos y que los suyos conozcan quién es su Señor. Lámparas encendidas con el precioso ungüento del Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. La voz de fortaleza ante cualquier tribulación que Dios da a la iglesia de Esmirna es la misma voz del Salvador para nosotros en estos tiempos, y está basada en dos poderosos textos en los cuales usted y yo debemos refugiarnos por fe en ellos, para vivir preparados para lo que Cristo nos permita vivir en la hora de cualquier dura prueba. El primero es dado de labios de nuestro Señor Jesucristo y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero también nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos queda como reflexión final de esta palabra el hacernos la siguiente pregunta: si lo que sucedió con los cristianos de aquella época que venimos narrando inesperadamente llegase a presentarse con abierta persecución sangrienta en contra nuestra, ¿cuál sería el reto frente a ello de tu parte? ¿Y cuán valioso sería Jesús para usted? Buena pregunta, ¿verdad? Una pregunta de reto. Una pregunta como un video cristiano, de película cristiana que dice reto de valientes. Es una pregunta para los valientes del Señor, es un reto de valientes. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo estaríamos preparados? No olvidemos que el sufrimiento tiene su manera particular de ver las cosas.
El Señor en el sufrimiento tiene una forma muy especial, que veamos las cosas, esas cosas que realmente son importantes. Cada sufrimiento nos enseña a ver qué es lo más importante para nuestra vida y nos lleva en el proceso de Dios a depender radicalmente de Él. Y en consecuencia, ¿sabe también para qué? A purificar nuestra obediencia a Él. Esos dos factores son importantes. No se te olvide, si estás viniendo en sufrimiento, cualquiera sea, Dios te está enseñando algo, que es lo más importante: la solución al problema, o Jesús, que lo puede solucionar o que te puede permitir avanzar con Él y mirar tu fidelidad. Y lo otro, en ese proceso te lleva a que tu alma, mi alma, sea purificada en obediencia, que es lo que Él demanda de nosotros. Dios quiere prepararte a ti y a mí, a la iglesia de hoy, como preparó a la iglesia de Esmirna en su tiempo. ¿Sabe para qué? Para que de una manera adecuada enfrentemos el sufrimiento, si nos decidimos a conocer y en obedecer su voluntad. Ese es el propósito del Señor, que tengamos una firme y decidida convicción de conocer y obedecer la cual es la voluntad del Señor. Sabemos que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Él no hace que la prueba te haga verlo como desagradable, como alguien que te persigue. No, todo lo que el Señor nos permite vivir, tenemos que discernirlo, porque algo nos está puliendo y purificando y ayudando. El servicio consagrado a Dios, ni a usted ni a mí como iglesia, nos exime del sufrimiento. No como se predica hoy, que la iglesia del Señor es victoriosa. Claro, hoy se predica que la iglesia victoriosa es la que tiene más dinero. Recuerda que Esmirna era en extrema pobreza, pero ¿sabe cuál era el oro refinado que el Señor veía? Su riqueza espiritual. Tu oro no sirve para nada en cuanto seas un buen cristiano. Si eres libertino como cristiano, cuando estés lleno de oro, estás como el cobre a punto de enmohecerte, dice el Señor. Ahora, escúcheme bien esto: no te exime del sufrimiento y el martirio el ser consagrado a Dios. En medio de este mundo donde la influencia de Satanás está rondando nuestra vida, quiero decirte algo muy importante. ¿Sabe cuántas personas pudieron morir aproximadamente en ese tiempo, en periodos de persecución? Hubo un periodo de persecución entre 100 a 200 años en el periodo apostólico del Nuevo Testamento. En una de esas persecuciones murieron, dicen los padres de la iglesia, aquellos que se dedicaron a hacer historia y que no aparecen en la Biblia, 1500 personas en la primera persecución y 800 en otras, en Esmirna. Tremenda palabra, porque esos mártires, bienaventurados los que son martirizados, dice la palabra, es la que nos debe animar hoy a ser decididos, firmes en el Señor. Sabe que exigían a las personas cristianas de importancia y de no importancia a renunciar a Cristo, considerando al emperador como su Señor. Si no lo hacía, venía la muerte. Quiero decirte algo muy importante. Resulta que en el año 53 al 56, en un tercer viaje misionero del apóstol Pablo, pudo haberse fundado esta iglesia. Posteriormente, Juan fue una persona que supervisó esta iglesia, y el gran obispo de Esmirna, Policarpo, se habla de un martirio en la hoguera. Eso fue aproximadamente en el año 155 o 156. Hay un relato que habla de este martirio, de las palabras de este hombre que nos animan. Yo sé que no es fácil ser mártir, y ojalá Dios no nos permita el martirio, pero que se haga su voluntad. ¿Sabe? Vamos a mencionar algo importante que le voy a leer aquí. Él fue condenado a muerte por negarse a decir: César es el Señor. Y cuando el procónsul le conminó, le dijo: jura y te pongo en libertad, maldice de Cristo. ¿Sabe qué contestó Policarpo? Él contestó: 86 años de mi rey que me ha salvado. Dice: 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él.
¿cómo puedo maldecir de mi Rey que me ha salvado? ¿Estaría usted dispuesto a decir lo mismo? Déjeme decirle, son cosas que solamente le llegan al que Dios está destinado a que le llegue. Pero mira el aliento que nos da el Señor. Finalmente tengamos presente lo siguiente, que cuando Jesús le dice al pastor de la iglesia de Esmirna: y saldréis en tribulación, tendréis tribulación por 10 días, no se está refiriendo literalmente a prisión en esos términos de días, sino, como dicen algunos comentaristas bíblicos, hace referencia a un periodo de 10 décadas de persecución contra, óigame bien, contra los fieles del Señor. Y como les dije ahora, que pudo tener vigencia entre los años 100 a 200 después de Cristo. Ya les hablé del número de mártires y de los periodos de persecución. ¿Sabe? Diocleciano fue uno de los mayores perseguidores de la iglesia, uno de los mayores enemigos del cristianismo. Lo relata los padres de la iglesia. La Biblia no relata todo lo que queremos saber, pero Dios permitió que algunos sistemáticamente se encargaran de darnos razón de la esperanza que sucedió en ese tiempo. Quiero decirte que también nos enseña más bien el Señor, el Espíritu, que te dice esto, que todo sufrimiento tiene un límite. Quiero decirte algo que Dios me ha permitido siempre predicar acerca de la fe. Las olas que se levantan como se levantó en este Iota, en esta tempestad, tormenta 5 o nivel 5, nunca permanecen arriba. O usted ha visto una ola congelada. Las olas tienen que volver de nuevo a ser mar de corriente. Y asimismo nos enseña esta palabra, óigame bien, más bien que todo sufrimiento tiene un límite y que todo está bajo el control del Señor. Sí, décadas. ¿Cuándo parará esto?, dirá usted. ¿Cuándo saldrá este sufrimiento? ¿Cuándo dejará de perseguirse a la iglesia del Señor? ¿Cuándo nos acusarán como nos acusan? Eso tiene un término breve. Lo que pasa es que para el Señor 10 días pueden ser 10 años, pueden ser 10 décadas. Para ti 10 días pueden ser 10 décadas, 10 años, una eternidad. Así lo dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo, ¿sabe qué nos dice? Algo muy importante. Lo que nos dice el Señor, ya terminando esta palabra, que todo lo tiene bajo control. Y cuál maravilloso es que usted y yo seamos hallados fieles en medio de la tan dura prueba que esté viviendo, de la tan dura prueba por la cual estamos pasando ahora, por este COVID-19, por esta pandemia. Él dice: cuál maravilloso que usted y yo seamos hallados fieles en medio de la prueba, creyendo que el sufrimiento, óigame, grábese esto, que el sufrimiento es el recorrido seguro hacia la gloria de Dios. Yo sé que hoy es muy difícil entenderlo, pero el sufrimiento que tuvo Cristo hacia la cruz del Calvario fue la gloria del Señor. El apóstol Pablo lo declara así acerca de lo que te acabo de decir, que el sufrimiento es el recorrido seguro a la gloria. Él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y no lo dijo porque estuviera rico en abundancia, porque él dijo: me sé contentar cuando estoy bien bendecido, o me sé contentar también cuando no tengo, porque el contentamiento de nosotros no reposa en las cosas materiales, sino en las riquezas espirituales, donde está sentado Cristo esperando reinar con nosotros. Frente a toda tribulación, decisión que agrade al Señor es una fe que ausenta todo temor. Él se lo dijo a ellos: no tengan temor. Y dice el Espíritu: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recuerde que si usted y yo morimos hoy, es una muerte pasajera, es un dormir en el Señor, pero seremos resucitados en aquel día.
en que el Señor nos levante y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y entonces nos retornará el Señor a una eternidad en el cielo y volverá con nosotros. Óigame bien, a destruir el pecado y a reinar 1000 años, a reinar 1000 años con Él. Y quiero decirte, si la eternidad usted y yo hemos de abrazar solo con firme convicción en Jesús, lo podremos lograr. Quiero que cierres tus ojitos. Te invito a que inclines tu rostro y a que levantes una voz profética sobre tus dificultades. Esto te dice el Espíritu, como lo dice la palabra. No tengas temor de aquellos que se dicen ser buenos creyentes, pero te acusan siendo un buen testimonio. De aquellos que se dicen ser buenos y fieles creyentes, pero te señalan porque alguna vez caíste y te has levantado y estás en fidelidad. Él dice: no lo son, porque Dios no permite la blasfemia contra sus hijos. Dios no permite la murmuración contra sus hijos. Dios solamente quiere que todos tengamos una rendición, una fidelidad al Señor. El Espíritu te dice en esta hora: levántate de la pandemia espiritual, levántate y corre presuroso, no huyas de la prueba. Ve al Señor sufriente en la cruz del Calvario, como al tercer día se levantó con poder. Así te levantarás y corres presuroso a Él, para que te levante en estado espiritual, para que te levante del ostracismo, de la persecución de la familia, de aún aquellos que en medio del trabajo te señalan tus mismos jefes, aquellos que te hacen sentir que no vales nada. Te dice el Espíritu Santo: no importa que te vean poco o nada, yo te veo grande, te veo ricamente abundante, porque lo que hay en tu corazón es una riqueza espiritual que yo apruebo. Él no te dice hoy si andas bien: no tengo nada contra ti. Oh, si lo que piensen de ti a mí me resbala, que resbale, que resbale, que resbale todo lo que apalee tu vida, apalea tu vida, que te resbale si tienes una fe que ausenta todo temor, porque el Señor siempre, 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 siempre estará contigo, estará con los fieles de la iglesia. Espíritu Santo, ministra, Señor Dios de la gloria, derrámate en esta hora, Señor Dios, oh, en espíritu y en verdad, para aquellos que estamos buscando, Señor, un avivamiento, Señor, un avivamiento espiritual, un avivamiento del evangelio, Señor, que se pueda, Señor Dios de la gloria, abrir los labios con autoridad, y las almas, Señor, que escuchen el mensaje precioso de tu palabra puedan abrigar en esperanza la salvación. Señor Dios de la gloria, detén esos falsos maestros con la buena palabra, Señor, profética. Tu palabra, Señor, es buena. Tu palabra es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. Es tu palabra, Señor, no el pensamiento neopentecostal del hombre, no es lo que dijeron aquellos el 31 de diciembre, que tendríamos abundancia, que seríamos ricos materialmente, que avergonzados han quedado, Señor, porque no han discernido los tiempos. Padre, tú nos mandas a estar, Señor, a favor de la tierra. Tú nos mandas a humillarnos en la brecha a favor de los perdidos, Señor, a favor de los enlutados. Tú nos mandas, Señor, en esta hora, oh Dios mío, a ser vallado hasta que tú vuelvas, Señor Dios. Tú dijiste alguna vez: y busqué entre los hombres quien hiciese vallado, y no lo hallé. Pero hoy estás levantando una iglesia como la de Esmirna, Padre. Oh Dios mío, que en medio del sufrimiento no te da la espalda, sino que se levanta como reto de valientes, Señor, a buscar tu presencia y a lo que tú dispongas, Señor. Gracias por la palabra que me has permitido predicar. Gracias por los oyentes, Señor, en
todas las comunidades que a través de las plataformas digitales no tienen sino nuestra opción, Señor. Bendice a los que han abierto las iglesias, que la pandemia, Señor, no llegue, Señor, y dinos cuándo volveremos a abrir esta, que estábamos aproximadamente, Señor, hace unos días en abrirla. Señor, dirigidos por ti, nos congregaremos, Señor, te alabaremos en espíritu y en verdad, y saldremos en medio de la pandemia a hablar de Cristo. Cuando viajes en tu auto, cuando cojas el taxi, cuando una aplicación del móvil, Señor Dios, le permitas a ellos y a nosotros, Señor, con el conductor, hablar de Cristo. Es el tiempo de tu gloria, es el tiempo del Espíritu Santo, es el tiempo, Señor, que la iglesia oiga lo que dice el Espíritu con firme convicción. Señor, recibimos tu palabra y te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Cordero Santo de Dios. Te reconocemos como el único digno de recibir la honra, la gloria y toda nuestra adoración. Ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de mostrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz
adoramos.